Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 13 del curso de trigonometría. Ahora vamos a hablar sobre un nuevo tema, que es el plano cartesiano. Tal vez a algunos ya les suena, pero bueno, vamos a recordar este tema en realidad. Primero, ¿qué es el plano cartesiano? El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje X también, este de aquí. Y la vertical eje de las ordenadas o también denominado eje Y. El punto donde se corta recibe el nombre de origen, que es el que está acá en centro, donde se intersectan las dos rectas. Y bueno, esto sería prácticamente todos los elementos del plano cartesiano. Como bien, bueno, el plano cartesiano, bueno, como ya indiqué, está conformado por estas dos rectas y estas dos rectas son rectas numéricas. Ahora, ¿cuál es la particularidad de las rectas numéricas? Ya les había mencionado en otros cursos cuando, no sé, cuando estábamos realizando operaciones con números enteros, por ejemplo, realizamos rectas numéricas. Sabemos que más o menos al centro podemos ubicar el cero y hacia la izquierda los números negativos y hacia la derecha los números positivos. Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a intersectar dos rectas numéricas y ambas se van a intersectar en el punto cero, tanto en la recta que está en verticalmente como en la que está horizontalmente. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de puntos, porque aquí vamos a poder elegir ciertos puntos en los cuales van a tener una cierta representación. Pero, por ahora, deben entender esto. Bien, que el plano cartesiano es dos rectas intersectadas perpendicularmente, eso es importante. O sea que están intersectadas con un ángulo de 90 grados, en el cual podemos ubicar ciertos puntos. Y van a tener sus ciertas representaciones. Pero eso vamos a verlo aquí, por ejemplo. Bien, vamos a ver esto en la ubicación de un punto. Bueno, como aquí tenemos dos rectas numéricas, los puntos van a estar conformados por dos coordenadas. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a ubicar un punto. Supongamos que queremos ubicar un cierto punto P, cuyas coordenadas son x sub 0 y y sub 0. Bien, yo les coloco estas variables porque bueno, ya pueden ser cualquier número, pero en general, que sean x sub 0 y y sub 0 en el plano cartesiano. Ubicaremos primero el número x sub 0 en el eje X. Bien, entonces en el eje X, como ustedes ya saben ubicar los números en la recta numérica, simplemente buscan el x sub 0 donde puede pertenecer. Y vamos a suponer que se ubica aquí, en este punto, aquí x sub 0. Y después, y el número y sub 0, que es la segunda coordenada, se va a ubicar en el eje Y. En el eje vertical vamos a ubicar el número y sub 0. ¿Bien? Y vamos a suponer que, bueno, que también cae por aquí más o menos. Entonces, una vez que tenemos ubicados al número x sub 0 y al número y sub 0, luego ubicaremos el punto como la intersección de estos dos valores. O sea, vamos a asignar en qué parte del plano se van a intersectar. Y es justamente aquí. El punto x sub 0, y sub 0. Ahora, algo muy importante. El orden de las coordenadas importa muchísimo. ¿Por qué? Porque la primera coordenada siempre va a estar asignado al eje X y la segunda coordenada al eje Y. Entonces nosotros no podemos tomar la primera coordenada y ubicarlo en el eje Y la segunda coordenada ubicarlo en el eje X. Eso estaría mal. Aquí hay un cierto orden. La primera coordenada, eje X, la segunda coordenada, eje Y. Listo. Una vez que ya vemos eso, podemos trabajar con algunos ejemplos, en los cuales tal vez ya se le va a hacer mucho más sencillo entenderlo, ¿sí? Porque aquí estamos hablando en general, esto de x sub 0 y y sub 0. Pero con los ejemplos se van a entender mucho mejor. Y antes de eso, vamos con una nota. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué nos indican aquí? Los ejes coordenados determinan en el plano cartesiano cuatro regiones, los cuales se denominan cuadrantes, tomado en sentido antihorario. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, textualmente tal vez confunde un poco, pero visualmente ya se entiende mucho mejor.
Vamos a considerar a partir de aquí como el primer cuadrante y vamos a girar para este lado. ¿Sí? Y ahí se van a ir ubicando los demás cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Profe, ¿esto para qué me va a servir? Porque tal vez en algún problema en el que no te dé el punto, pero yo te puedo indicar tal vez que el punto está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces ya te puedes ir ubicando que más o menos el punto va a estar en esta zona. Pero, o incluso yo darte un valor, no sé, un punto tal, y tú lo ubicas y yo te pregunto en qué cuadrante está ubicado ese punto. Entonces ustedes ya pueden ubicarse con esta forma. Bien, sirve para eso, más que todo, para ubicarnos. Y bueno, también nos va a servir mucho en trigonometría cuando hablemos en ángulos en posición normal, razones trigonométricas también de ángulos en posición normal. Pero bueno, eso ya lo veremos mucho más adelante. Por ahora, necesito que tengan bastante en cuenta esto. Y bueno, vamos a terminar la clase con unos ejemplitos, que como bien les había indicado, con ejemplitos van a entender mucho mejor la ubicación de puntos en el plano cartesiano. A ver, ¿qué nos indican aquí? Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. El punto A, que es 3,4, el punto B, que es 1,2, el punto C, el D y el E. Vamos primero con el punto A. Nos dice el 3,4. Recuerden, importa muchísimo el orden en el que están las coordenadas. La primera coordenada va a corresponder al eje X, entonces ubicamos el 3 en el eje X. El 3 está aquí más o menos, aquí está el 3. Y luego ubicamos el 4 en el eje Y, el 4 en el eje Y. Ahora tenemos el 4, tenemos el 3, tenemos ya las dos coordenadas ubicadas, entonces simplemente intersectamos. Y este punto de aquí en el que sería la intersección de estas dos coordenadas, sería el punto A, el punto 3,4. Bien, entonces este sería el punto A. Y así vamos a realizar la ubicación de los demás puntos. Por ejemplo, el punto B, tenemos que ubicar 1 en X y 2 en Y. 1 en X y 2 en Y. Y aquí tendríamos el punto B. Así de sencillo. Luego, el punto C, por ejemplo, ya vemos números negativos, pero no hay problema porque también sabemos ubicar números negativos. Recuerden que del 0 para atrás empieza a contarse menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces tenemos aquí menos 3,4. Menos 3 lo ubicamos en el eje X, que está aquí, y el 4 positivo en el eje Y. Entonces tendríamos menos 3,4. Su intersección sería aquí, en este punto. Entonces este sería el punto C. El punto menos 3,4. No se olviden del orden, el orden es muy importante. No podemos decir que este punto es 4, menos 3, porque eso es otro punto distinto. Este punto es menos 3,4. Luego también podríamos ubicar dos números negativos, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X me dicen menos 1, ubicamos el menos 1 aquí. Y en el eje Y menos 2 aquí. Y tendríamos aquí este punto D. El punto D sería menos 1, menos 2. Y finalmente podríamos también ubicar este punto E como 3 en el eje X. Recuerden, primero eje X y después menos 2 en el eje Y. Menos 2 sería aquí. Entonces el punto sería 3, menos 2 y su intersección sería esta de acá. Este sería el punto E. Y así ven, podemos ubicar cualquier punto sobre el plano cartesiano. Cualquier punto, cualquiera. Y claro, van a haber infinitos puntos. Nosotros vamos a trabajar más que todo con enteros, ¿bien? Los valores enteros. Porque también podemos trabajar, no sé, con 1,5, por ejemplo, que estaría aquí en medio. O 0,5, que estaría aquí entre el 0 y el 1. Pero bueno, para facilitar la ubicación de los puntos, vamos a trabajar con números enteros más que todo. Y bueno, ya con estos ejemplitos, como bien les había dicho, estaríamos terminando la clase. Ya les enviaré una actividad que, claro, va a ser para que ubiquen ustedes puntos en el plano cartesiano. Y esto sería todo.